Ya pueden comenzar a grabar si quieren. Vamos a comenzar con la clase y vamos a comenzar viendo un poco la pauta del laboratorio 2 de lo que se pidió, de los DFD que tenían que hacer. Pero obviamente eran dos funciones y un DFD principal. Así que voy a compartir acá. ¿Me escuchan bien todos? Contéstenme si alguien no me escucha. Sí. Ya, o sea, voy a escribir por chat para ver si alguien no me escucha. No, ya si me escuchan, entonces esa es la pauta, ¿ya? La pauta tenía un programa principal, donde el programa principal se pedía que es este, que era leer n, que tenía que estar entre 4 y 6, recuerden una validación, tal como está aquí, voy a agrandar un poco más todavía, ahí. Una validación como está acá. Una vez que se leía n, se llamaba la función crea clave con este n, el cual retornaba un string s, por ejemplo. Después pedíamos ingresar otro string, cuyo largo tenía que ser a lo menos 1, ¿cierto? Por eso estábamos en otra iteración, hasta que el largo fuese 1 o mayor que 1. Después de eso, se tenía que llamar a la función ocurrencias clave, con S con T. Recuerden que S es el string que se generó la clave, y T es el que se acaba de leer. Y responder escribiendo en pantalla las ocurrencias que encontró, ¿ya? Entonces, si ustedes ven acá, genera string, el string comienza con vacío, y acá tenemos una lista que tiene para todos los símbolos aquí. En realidad pueden hacerlo con mucho menos, pero ahí le dimos todos los símbolos posibles. Esto tal vez era la única complejidad que tenía esto, que se le ocurriera cómo contar las ocurrencias, ¿ya? Porque tienen que contar las ocurrencias de cada carácter, de T en S. Entonces, yo tengo todos los caracteres posibles, que son 256, y todos tienen un 0, es decir, 0 ocurrencia al inicio. Ok. Después, a ver, este era genera string, perdón. Genera string. Genera string, había que generar un string que no tuviera caracteres repetidos, ¿ya? Por tanto, este contador me ponía en 0 cuando el símbolo no estaba y en 1 cuando el símbolo estaba, ¿ya? Entonces, voy a usar con para eso. Comenzamos desde 1 hasta n, en un for, ¿cierto? Porque necesito generar n símbolos, y tengo acá un booleano, repetición through y el código, para transformarlo a string, cada símbolo. Entonces voy a iterar mientras el símbolo que yo genere esté repetido. Si está repetido, tengo que volver a generarlo, hasta que no esté repetido, y ahí recién paso al siguiente símbolo, ¿ya? Por tanto, como hay que generar números con letras con la misma probabilidad, entonces con un ranking de un 1, 2, con 1, por ejemplo, para letras que están en el 6590, y con 2 para números que están en el 4857, que están en el código ASCII, pueden hacerlo así. Y generan un código aleatorio, ¿ya? Ahora, ese código ustedes tienen que chequear si el contador está en 0. Si está en 0, quiere decir que no ha aparecido antes, y por tanto sí lo puedo incluir en el string. Y por tanto hago S es igual a S más el string, el carácter para ese código, con la función chr. Y pongo obviamente el contador en 1 para que si vuelve a aparecer, no lo incluya, no pase esto que está acá. ¿Ok? Entonces, y pongo repetition en false, y vuelvo acá arriba, ¿ya? Bueno, aquí faltó una línea que vuelva aquí mismo y vuelva al mientras, ¿ya? Eso. Eso. Y bueno, y así se generan los n caracteres, y al final se retorna el string s. Esta era la función tal vez más complicada, pero ni siquiera tanto, porque tenían que solamente validar de alguna manera que el string no estuviera repetido. Algunos generaron el string y se les dieron bastantes puntos por eso. Pero esta era la mayor complejidad del laboratorio. ¿Ya? Ahora, la función ocurrencias clave era simplemente contar. Yo recorro el string el string t, ¿ya? Desde 0 hasta su último carácter,
Y por cada carácter de T, yo recorro completamente el string S y comparo. Para el carácter I, que estoy viendo el símbolo I, ¿cierto? Pregunto si ese carácter es igual al carácter J del símbolo S, entonces lo cuento, ¿ya? Si no, paso al J más 1, y así, y así, y así, ¿ok? Y lo cuento. Y si no, no lo cuento y vuelvo a cargar, ¿ok? Y retorno la cantidad de veces que contamos. Se empezó de 0 y se tiene al final todo lo que contabilizamos. Y se imprime. Y eso era el laboratorio, ¿ya? Decidimos poner 2 puntos por cada DFD, 2 puntos por el primero, 2 puntos por este y 2 puntos por este, ¿ya? Pero igual, a ver, ¿cómo le digo? A ver. Bueno, igual apliqué mucho más criterio, algunos hicieron solamente el main y dejaron llamadas las funciones, y las llamaban mal a todo esto. La llamaban con un símbolo, a ver, como como el del if, dentro de un símbolo if, y llamaban a la función. De hecho, habían trabajos que eran idénticos, de verdad, y eso también, no sé, es una sospecha grande. Además que los dos igual de malos, así que idénticos, no cambiaba nada. Hasta los símbolos equivocados también se equivocaban en el mismo símbolo. Así que es una pena también. Porque, bueno, yo tengo los nombres y las personas de quienes tienen el trabajo idéntico. Y, bueno, no corresponde. No corresponde, porque es muy difícil que alguien tenga eh, eh, las cosas idénticas, inclusive hasta los errores, ¿ya? Bueno, obviamente fueron solamente un par de personas que hicieron eso, pero en fin, no les fue bien tampoco. Ok, esa fue la pauta. Ya esa pauta está en CiviDuc, por favor, vean el laboratorio, este es un consejo, y háganlo ustedes, desde cero. Y después van viendo la pauta, ¿ya? Recuerden que aquí en la pauta les dije que me faltó acá el no, una flechita así, que vuelva acá, para que vuelva al mientras, arriba, ¿ok? Eso chicos. Voy a dejar de compartir esto, perdón, la pauta de lado, y ahora vamos a trabajar en algunos ejercicios, ¿ok? Para que les sirva de preparación para la sumativa. Bien, miren. Este es el archivo que dejamos ayer, ¿cierto? Y que está también en CiviDuc. Trabajamos en la función crea archivo, agregan archivo, lee archivo, contamos las cantidades vocales cuando eran minúsculas, ustedes quieren de completarlos para mayúsculas, y bueno. Y esta es la función cuántas vocales, eso es lo que hicimos, ¿ya? Y generaba, de canción, generaba vocales. Recuerden que acá está canción, era eso lo que teníamos ayer, y vocales era este, ¿ya? Vocales era este, y contaba por cada línea, contaba la cantidad de vocales, ¿ya? Eso es lo que hicimos ayer. Bien, entonces ahora trabajemos con algún otro ejercicio. Por ejemplo, yo estaba pensando lo siguiente. Para no cambiar nada de acá, las funciones no molestan en nada porque solamente se ejecutan cuando se invocan. Entonces lo que está aquí lo vamos a comentar. Y comentémoslo con tres comillas simples. Así se comenta en Python, ¿ya? Todo eso está comentado. Entonces podríamos hacer lo siguiente, a ver, podríamos, a ver, pongamos el enunciado acá. El enunciado, de que diga lo siguiente. Cree una función, a ver, ya, una función locate, ¿ya? Esta función que reciba un string S y un string P, ¿ya? ¿Cierto? Que recibe dos strings S y P, ¿ya? Y se asume que P, la cardinalidad, el largo de P, el len de P, es mucho menor que el len de S. Lo que queremos hacer
es localizar toda la ocurrencia de P en S, ¿ya? Y le vamos a poner aquí que retorne, después lo podemos grabar en un archivo, pero mientras tanto vamos a retornar. Que retorne una lista con las posiciones de todas las ocurrencias de P en S, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ejemplo, 2 puntos. Si yo tengo, aquí mismo, si S es igual a, si S es igual a, qué sé yo, a ver, a la bar, a la barda. Si ese fuese el string, yo le pongo, a ver, aquí le pongo números a los índices, la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí viene la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, perdón, la 16, ¿ya? Entonces, si ese fuese el string, y P, por ejemplo, fuese el otro string, que es, a ver, ala, ¿ya? Entonces, L, ¿cierto? Entonces, L tiene que ser igual a, ¿cierto? A las posiciones, ala, ¿dónde está? En la posición 0, ¿cierto? Ahí está. Ala, ¿cierto? ¿En dónde más está? En la posición 7. 0,7. ¿En dónde más está ala? Estábamos aquí, en la 7. Está en la posición 9. Ya, note que se sobrelapan esos dos. Está en la posición 9. ¿Ya? 9. Y no está en ninguna otra parte. ¿Ok? Entonces, eso debe ser... Eso debe ser la salida. ¿Ya? Ok. Llamemos la función entonces. O sea, llamar retorno una lista. L es igual a locate sp. Locate sp y vamos a imprimir L. Print L. Entonces imprimimos L, ¿ok? Y la función la vamos a crear acá. Vamos a poner def locate, dos puntos, L es igual a vacío, una lista vacía, y retornamos L. ¿Ya? Obviamente si ejecutamos esto, va a mostrar L vacío. Pero es siempre bueno que comiencen con esto. Perdón. ¿Por qué? Porque si ustedes saben si están cometiendo errores y después a veces escriben un montón de líneas y recién ejecutan. Entonces encuentran un montón de errores. Tienen que ir ejecutando de a poco, ¿ya? Entonces, si le doy F5 a eso, es que hay una sintaxis inválida. Y vamos a ver en qué. ¿Ya? Y ahí me dice. Ahí me equivoqué porque al final puse punto y coma. Y es 2 puntos. ¿Ok? Entonces, ya, doy F5 y ahora está ok. Arrojo, obviamente, vacío. ¿Ya? Podríamos poner acá un mensaje L igual eso. ¿Ya? Y ahí muestra un mensaje más explícito, ¿ok? Podríamos imprimir también S y P, ¿ya? Vamos a hacer eso. Print S igual S. Print P igual P. Y aquí llamamos L, que es igual a locate S, P iguales, ¿ok? Entonces, así los mensajes están mucho más ordenados, ¿cierto? Ahí pueden ver el string S, pueden ver P y la ocurrencia que ahora no está retornando nada. Pero eso es lo que vamos a resolver ahora, ¿ya? Bueno, por tanto, perdón. Por tanto,
Esto lo ocupan mucho los biólogos, de verdad. De hecho, se llama así, el método se llama locate. Los biólogos trabajan mucho con esto, porque consecuencias de ADN, que son gigantescas, ellos tienen que encontrar algo que se llama motif, o motivos en español. Son pequeños strings chiquititos que, por ejemplo, hay una malformación en la secuencia genética y lo tienen que encontrar, lo tienen que hacer rápido. Y para eso, obviamente, no lo hacen así, como lo vamos a hacer nosotros, porque lo vamos a demorar mucho. Pero ellos hacen índices y los comprimen y después, etcétera, etcétera. Ya, pero esto es algo muy útil, por si acaso. Entonces, la idea es que nosotros vamos recorriendo S, ¿ya? Aquí está S, empiezo a recorrer S de izquierda a derecha. Para la primera posición, y pregunto si en esta posición está el patrón ALA. ALA, me va a decir que sí. Después la segunda posición, ahí como empieza con L, no está ALA. La tercera, ya, la A, ok, la B, no, se sale. Esta tampoco, porque empieza con B. La 4 empieza con A, pero después viene una R, o sea, tampoco. Empieza con R, no es. Empieza con espacio, tampoco. Empieza con A, L, A, bien, encontró una, el 7, pasa al 8, ¿ya? Y así, etcétera. Eso es lo que vamos a tratar de implementar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como hay que recorrer completamente S, podríamos tener un for y, ¿cierto? Y un range. Y a mí me sirven, yo trabajo con índices. Cuando trabajo con índices, porque L, como ven acá, retorna índices. Como trabajo con índices, yo tengo que, lo mejor es trabajar con la función range, porque podría poner así, eso, y eso me darme los caracteres, pero voy a perder el índice. Así que mejor voy a trabajar con la función range, y como yo no sé el largo de S, ocupo la función len, ¿ya? Esa función está permitida usarla, ¿ya? Porque la hemos visto en clase, la usamos mucho, ¿ya? Hay otras funciones que no están permitidas usarlas, que las tienen que programar ustedes, ¿ya? De hecho, esto lo podrían hacer con funciones que vienen predefinidas en Python, pero lo vamos a hacer nosotros algorítmicamente. Ok, y va desde 0 hasta el largo de S-1, ¿ya? Por tanto, ahora nosotros tenemos que preguntar, por cierto, por ejemplo, vamos a ocupar una variable j y vamos a preguntar lo siguiente. A ver, con un while, a ver, con un while, tenemos que preguntar primero, si j, si no hemos llegado al final, si j es menor que el len de P, ¿ya? Porque J es para recorrer P. Y vamos a comparar si, ¿cómo se llama? S, el carácter I que estoy evaluando de S, es igual al carácter J que estoy evaluando de P. Si son iguales, entonces voy a aumentar J. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. La A es igual con, o la primera. La A es igual con la de abajo, sí, aumente. L igual con L, sí, aumente. Esta es igual con esa A, sí, aumente. Viene acá, y aquí dice que ahora J ya no es menor que el en que P, porque es igual. Terminó J. Entonces vamos a preguntar eso acá. Si J es igual al len de P, entonces quiere decir que tuvimos éxito. ¿Ya? Y vamos a poner l.append, vamos a incluir la ocurrencia que encontramos. ¿Qué debería agregar acá? A ver si me están siguiendo. Yo quería escuchar a algunos de ustedes si se está entendiendo esto. Yo encontré que P sí está en S. ¿En qué posición? ¿En J o en I? No escucho a nadie. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí o no hay nadie? Profe, no entendí. La pregunta es, miren, fíjense acá.
L está vacío, tengo S y tengo P. Y está recorriendo todas las posiciones del string S, y J va a recorrer las posiciones del string P, siempre y cuando SI sea igual a P sub J. ¿Ya? Es decir, encontré, en este de acá, por ejemplo, la A del S es igual a la A de P en la posición 0, y J vale en 0 acá, sí, entonces avance J. Y aquí hay que preguntar, aquí faltó algo. Es I más J, ¿ya? Para ir avanzando aquí. Porque si I vale 0 y ahora J vale 1, entonces tiene que ser I que vale 0 más 1 para que me dé la posición 1. Y me compare la L con la L. Y cuando termina todo el string P y llega al final, quiere decir que encontramos una ocurrencia de P. ¿Ya? Porque si no la encontrásemos, entonces esto se sale antes. Y como se sale antes, entonces J no es el largo de P. Como la encontró, entonces vamos a agregar acá, en este caso, una ocurrencia. Y las ocurrencias que se agregan son las posiciones de S y no de P. Por tanto, hay que agregar I, porque I está recorriendo S. ¿Ya? Y retornar L. ¿Ya? Esto aún no está completo. Hay algo que le falta. Y de hecho debería caerse. Debería dar un error. Pero quería ver si lo podían descubrir ustedes. A ver, ejecutémoslo. Van a ver que va a dar un error esto. No, bueno, sintaxis inválida, ¿en dónde? Aquí, dale con el punto y coma. El otro lenguaje se usa punto y coma, perdón. Otro, sintaxis inválida, J más, en J más igual 1, ahí sí. O J que es igual a J más 1. Es que en C++, por ejemplo, se usa como lo hago así, como generalmente programo en C++, a veces me confundo. Ya, entonces, F5, ya. No hay errores de compilación, pero hay errores de ejecución. Y se equivoca justo aquí. Dice string, índice, el índice del string fuera del rango. ¿Ya? Por tanto, aquí, esto se está cayendo. Porque yo tengo en alguno de estos dos, o en S o en P, yo le estoy accediendo a una posición que está fuera del rango. ¿Ya? ¿Cuál de esas dos puede ser? La única opción es que sea este. ¿Por qué? Este es imposible porque yo estoy validando que J sea menor que el largo. Pero yo no estoy validando que esto sea menor que el largo de S. Entonces, eso me faltó. Y lo vamos a poner acá. A su vez, I más J tiene que ser menor que el largo de S. ¿Ya? Por si acaso le voy a poner paréntesis. Ahí. Ahí. Ok. Ahora debería estar ok. Primero chequeo que J esté dentro del largo de P para poder acceder a P sub J. Después chequeo que I más J esté dentro del largo de S para poder acceder a S y más J y poder compararlos. ¿Ya? Noten que I se incrementa solamente en el for. Y J, cada vez que entra el for, comienza desde 0 y va aumentando de 1 en 1 mientras va encontrando símbolos que son iguales. Ah, encontré un símbolo igual, avancemos al siguiente. Encontré un símbolo igual, avancemos al siguiente. Y va sumando 1. Entonces, si llegamos al final de P, quiere decir que todos los símbolos de P eran iguales a todos los símbolos de S que comenzaban en I. Y por tanto, agrego la ocurrencia de I a la lista L. ¿Ok? Ahora, si ejecutamos esto, debería dar correcto, creo, supongo. Bueno, sintaxis inválida nuevamente. Vamos a ver en qué me equivoqué. Tengo S, ¿qué me dice? ¿Qué me dijo? Ah, falta el AND, pues. AND, ahí sí, es un AND. Cumplirse esto y esto y eso, ¿ok? F5. Ya, fíjense. 079. ¿Qué dijimos que tenía que dar? 079, ¿ya? ¿Por qué? Porque ALA está en la posición 0, está en la posición 7 y está en la posición 9, ¿ya? Ya, eso es la salida.
Ya, ahora yo quiero que vean esto de aquí y que me digan qué es lo que no se está entendiendo, si alguien no entiende algo. ¿Se entienden las condiciones del while? Que hay 3 condiciones. Ya. Profe, Sí, dígame. entonces, ese 0, 7 y 9 va contando como desde la primera A la posición. El 0, el 7 y el 9 son las posiciones de S. Esta es la posición 0, esta es la posición 7 y esta es la posición 9. Ah, ah, ya. Está diciendo que en la posición 0 está una ocurrencia de P, porque P es ala. En la posición 7 también está ala, y en la posición 9 también está ala. ¿Ya? Eso está diciendo. Mm, Si lo ah, cambio por AR, por ejemplo, debería arrojarme el 4 y el 13. ¿Ya? Lo ejecutamos. Ahí está, el 4 y el 13. ¿Ves? Ese es el problema. Este es el problema, se llama locate. Localizar la ocurrencia de un patrón pequeño en un texto grande. Y es muy parecido a lo que ustedes hacen en Google. Cuando buscan, cuando ustedes googlean, ¿cierto? Ustedes ingresan un patrón de búsqueda y Google tiene que encontrar en qué documento está y mostrárselo a ustedes. Es algo parecido, muy parecido. De hecho, ese problema se llama TopK. Muestra los cada documento más importante para esa búsqueda. ¿Ya? Es una búsqueda un poco más elaborada que esta, pero es una extensión de esto, parte por esto. Esto es la versión básica. ¿Ya? Ahora quiero que se analice, porque si llegamos y avanzamos y no se entiende esto, Profe, dígame. no entiendo la parte del while y no me deja grabar. Déjeme esperar un poquito. Lo voy a subir a YouTube mejor, ¿ya? Porque si no tengo que... déjeme parar de grabar y... ¿cuál es su nombre? Juan Arevalo. Juan Arevalo. Es que te llegó después, por eso. Allow Record. ¿Quién más? Patricia Isla. Allow Record. Rudy Cárdenas. Allow Record. Joaquín Guzmán. Allow Record. Ya, para que empiecen a grabar desde ahora. Ya. Ahora vuelvo a compartir. Ahora pueden grabar. Ya. Ok. No se entendía lo del while. Bien. Lo que queremos hacer acá, ¿cierto? Este primer for que está aquí recorre, ¿cierto? Todo el string S, desde la posición 0, ¿cierto? Le podemos poner acá. Recorre, ¿cierto? Desde la posición 0 hasta len S, ¿cierto? Menos 1, ¿cierto? Eso lo sabíamos, ¿cierto? Eso siempre lo hemos hecho así. Lo vamos a poner acá arriba. Perdón. Vamos a poner aquí. Recorremos S, ahí. Ya, en realidad son los índices de S, siendo correcto, ¿cierto? Los índices de S, desde 0 hasta el último. Entonces, este J, vamos a poner acá, J es para recorrer el patrón, para recorrer P mejor, así de simple, para recorrer P, ¿ya? Entonces, I es para recorrer S y J para recorrer P. Pero noten que P lo tengo que recorrer a cada rato, ¿cierto? Por ejemplo, pongamos uno más largo. Lava. Lava está en la posición 1 y está en la posición 10, ¿ya? Cuando recorro el patrón P, tengo que partir desde 0, 1, 2, 3. Si todas es ocurrencia, entonces encontré una ocurrencia de PNS y lo tengo que volver a 0. Por eso, acá, cada vez que entra acá, J empieza desde 0. Porque J a cada rato tiene que volver a 0 para recorrer P en cada una de las posiciones de S.
Ahora, como estoy en 0, y el valor i es cualquier valor en S, cualquier índice, entonces yo pregunto, bueno, si aún no llego al final del índice P, del string P, es decir, que J es menor que el largo de P, y a su vez I más J, porque si estoy en la posición I, por ejemplo, que es, pues supongamos que estoy en la 14, y J valiese 5, entonces 14 más 5 me da 19. Está preguntando, si esa suma es menor que el largo de S, entonces recién puedo comparar el carácter que está en S con el carácter que está en P. Si no, esto que está aquí me va a dar un error. Porque J puede estar fuera de P si no hago esta pregunta, o I más S puede estar fuera de S si no hago esta pregunta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué me había preguntado recién? Sí, bueno. ¿O no se entiende todavía? Bueno, esto es las condiciones para que no se caiga, y a su vez pregunto, ok, ¿consigue este carácter? Avancemos al siguiente. J es igual a J más 1. Y pregunto lo mismo. Ah, ok, ¿consigue este carácter? Avancemos al siguiente. Así, avanzamos, hasta que llegamos al final de P y entonces nos salimos. Si todos fuesen iguales. Como nos salimos porque ya J no es menor que el en que P, sino que J es igual al en de P, entonces agregamos la ocurrencia a la lista L. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, No ahí sí. escucho. No escucho. Sí, ahí sí. Ya, eso, ya, bien. Entonces, bueno, probemos con lava. Con lava, sí, guardamos. Y lava me dice que está en la 1 y está en la 10. Lava. Y es correcto, porque lava está aquí, que es la 1, y también está acá, que es la 10. ¿Ok? ¿Ya? Ese es un problema muy típico en biología, por ejemplo. Entonces, usted aquí ya se puede entender con un biólogo cuando quieren hacer locate, por ejemplo. Ah, sí, yo una vez lo resolví con el profe y le hizo, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, si no hay dudas con este ejercicio, pasemos a otro. ¿Alguien tiene dudas con este? No, profe. Dígame. ¿Camila? No, dije que no. Ah, no. Ya. Entonces pasemos al siguiente. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Por ejemplo, trabajemos con archivos. Mire, esto mismo que está aquí, ustedes lo pueden hacer con archivos. Por ejemplo, supongan que S, ustedes lo recuperan de un archivo. Esto es para ustedes, ¿ya? Como ejercicio, ¿ya? Como ejercicio lo ponen ahora aquí. A ver. Ejercicio, para que después lo hagan. Leer S desde un archivo, ¿ya? Y grabar las ocurrencias encontradas en otro archivo, ¿ya? Entonces ustedes lo hacen parecido como lo hicimos ayer cuando teníamos, ¿se acuerdan? Teníamos, ¿dónde está? Aquí. Teníamos una función que recibe archivo de entrada y archivo de salida, ¿ya? Y recibe, entonces, va a ser locate, así, acá, deje completarlo completamente. Así, ¿ya? Por tanto, lo que tienen que resolver ustedes es lo siguiente. Locate, en vez de ese, va a ser un archivo entrada. Van a grabar un archivo de salida. Eso. ¿Ya? Así sería la función. Sería así. Def, eso, 2 puntos. ¿Ok? Así. Entonces, esa función ustedes la deberían poder hacer ahora. Porque el único cambio que le van a hacer acá es que ahora S ya no lo van a dar acá. Solamente P va a estar así. Ustedes le van a dar, por ejemplo, la canción que teníamos ayer. Pueden poner canción.txt y buscar la palabra elefante, por ejemplo. ¿Ya? Y le tiene que arrojar en toda la posición donde está elefante. Eso. Bien, eso queda como ejercicio. Hagamos otro ejercicio con archivos. ¿Ok?
Vamos a comentar esto que está aquí. La función la vamos a dejar ahí. Pero esto que está aquí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Queda comentado, ¿ya? Para que hagamos otro ejercicio. Ok, hagamos otro ejercicio. Por ejemplo, yo estaba pensando en creo una función que se llame números por fila, ¿ya? Y esta función, a ver, que reciba, esta función que grabe en un archivo, ¿ya? El nombre archivo, en ese archivo, y recibe una lista, entonces recibe 2 parámetros, ¿ya? Esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crea un archivo de nombre archivo, ¿ya? De la siguiente forma, ¿ya? 2 puntos. Ya, en la línea 1, en la primera línea del archivo, ¿cierto? Escribe solo L0. Entonces, el primer número que está en L lo va a escribir en la primera línea. En la segunda línea, vamos a poner así. La línea 2 la va a dejar con 2 veces L1, ¿ya? La línea 3 va a escribir 3 veces lo que hay en L2. Perdón, me dice 5, tiene que ser 3. ¿Ya? En la línea 4 va a escribir 4 veces lo que hay en L3 y así sucesivamente, ¿ok? Lo mismo con la línea 5, lo que hay en L4, ¿cierto? 5 veces, eso. Y así, etcétera, hasta que se acabe L, etc. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tengo los números, a ver, ejemplo, a ver, voy a poner aquí, ejemplo, coma, L es igual a, tenemos un 3, tenemos un 5, o tenemos un 11, y tenemos un 1, un 2, eso, ¿ya? Entonces, el archivo, ¿ya? El archivo debe ser igual a lo siguiente. Debería ser igual. En la línea, vamos a poner acá el número de línea, ¿ya? La línea, así, no, así nomás. 3 veces dice que primero deja solo L0. Entonces va a quedar L0. Después dice 2 veces L1. Entonces 11 y 11. Después 3 veces L2. 2, 2, 2. ¿Ya? Y eso quedaría en el archivo. ¿Ya? Eso como ejemplo. Y así hacia abajo. Entonces es como una pirámide hacia abajo. Y después lo podemos hacer distinto. Podríamos hacer que ponga L1 veces el 2, L2 veces el 3, L3 veces el 4, al revés, ¿se entiende? Entonces aquí quedaría 3 veces el 1, quedaría, sí, 11 veces el 2, después sería 3 veces el 3, o 2 veces el 3, perdón. Pero hagamos este que está aquí. Ok, para hacer esto, definamos la función, ¿cierto? Def, eso,
Y esto va a hacer algo, ¿cierto? Va a abrir un archivo con, según vamos a recorrer L, ¿cierto? Y vamos a traer de acá, nosotros teníamos crear archivo. Copiemos eso mientras tanto. Van a empezar de cero. Entonces, nombre archivo, lo vamos a escribir con W y en el contexto A, ¿ya? Y por supuesto, tenemos que, por ejemplo, para un valor X, vamos a recorrer L. No, estaba bien con I. Con I. Y in range len de L, ¿ya? El largo de L. ¿Ya? Y ahí vamos a escribir algo, ¿ya? Por ahora, yo lo único que voy a escribir un enter. Por ahora, ¿ya? Esto es para probar que estamos bien con la sintaxis. Por lo menos yo siempre me equivoco con la sintaxis. Entonces, en el programa principal, vamos a tener una lista L. Por ejemplo, esa lista L. Pongámosle más números. A ver, el 5, el 43 y el 24. ¿Ya? Entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas del archivo final. ¿Ya? Y el archivo yo creo que se llame, no lo vamos a llamar aquí. Número fila, número por fila, ¿cierto? Ya, y aquí le voy a pasar, qué sé yo, números.txt en ese archivo. Entonces está llamando a esta función, va a ir acá arriba y le va a decir que en el archivo números.txt, ¿ok? Grabe lo que se le pide para esta lista, ¿ya? Tiene que hacer de una forma como esta, como una pirámide. Un número, dos números, tres números, cuatro números, pero con los números de L, ¿ya? Y así hacia abajo. Ok, vamos a probar esto primero. Si está bien la sintaxis, siempre F5. Ya la sintaxis está bien. Y de haber creado un archivo que se llama números.txt. Números.txt. Y aquí está con espacio en blanco. ¿Y cuántos espacios en blanco tiene? ¿Cuántas líneas? Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 líneas. 5 líneas. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y dimos enter 5 veces. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ya. Creo que la última estaría bien porque la última no tiene enter. Ya. Pero en fin. Hagamos lo que se nos pide. Tenemos que escribir, dijimos, con, por ejemplo, para ahí, y nos dice la cantidad de veces que tenemos que escribir hacia el lado, ¿cierto? Al principio una vez, después 2 veces, después 3 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces, y así. Si le doy acá, por ejemplo, un 5, o lo pusimos abajo, tiene que ver 4 veces. 1, 2, 3, 4. Entonces necesito otro for, pero ahora que sea en J, in range, tiene que ser i más 1, ¿cierto? Porque i parte de 0, para que al principio me escriba una vez. Entonces, aquí yo voy a poner, perdón, a.write, ¿cierto? ¿Qué tengo que escribir? Tengo que escribir este numerito que está aquí, y este numerito que está aquí está acá. O si estoy en esta posición, se escribe este número que está en esa posición. O si es ese número que está en esa posición. Y así. Por tanto, tengo que escribir L0, ¿ya? Pero recuerden que si lo pongo así, no estaría bien, porque esto es un número, esto es un entero. Y yo tengo que escribir string, por tanto tengo que ocupar la función str, que me transforma string ese número. Y concatenarle
un espacio en blanco. ¿Ya? Porque, bueno, al principio hay que dar un 3 con un espacio en blanco, pero no importa. Ya después hay que dar un 11 con un espacio en blanco, la segunda vez que entra otro 11 con otro espacio en blanco y así. Y al final de que termina de escribir J veces, ¿cierto? Perdón, y más un veces, el número no es L0, es L sub i, el número L sub i, pasado como string, entonces damos un salto de línea al archivo para que pase a la siguiente fila. ¿Ya? Y creo que eso debería ser todo. Es sumamente cortito el ejercicio. Si le damos F5 a esto, y veamos ahora cómo nos queda el archivo. Ya, ahí se ejecutó, vamos a cerrar esto que está acá. Y acá tenemos números, lo abrimos, y está así, mire. Tenemos y la lista L que le dimos es esta. 3, 11, 2, 5, 43, 24. 3, 11, 2, 5, 43, 24. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y seis veces, ¿cierto? Ahí hay 3 y 3, 6, ¿ya? Y eso es lo que se pedía, ¿ya? ¿Se entendió este ejercicio? Que me digan, quiero que me digan, por favor, profe, entendí, profe, no entiendo una cosa. Lo escucho. Sí, profe. Ya, uno que entendió y los demás entendieron. ¿O hay alguien que no entienda lo que se está haciendo acá? ¿Alguna duda? Mire, si acá ustedes son industriales, no tienen por qué entender todo esto a la primera, por supuesto. Por eso pregunten, no tengan miedo en preguntar, porque después cuando quieran preguntar no van a poder. Y eso sí que es triste, así que aprovechen ahora. Si alguien no entiende algo, me lo dice, y para que le quede claro. ¿Ok? Bueno, a todo esto Profe, con la parte del STR, STR, la función, sí, ya, porque es necesaria. ya. Vamos a poner acá, mire. Aquí mismo vamos a poner. Voy a escribir aquí. La función str x convierte un valor x a string, ¿ya? Y en un archivo se graban solamente string, cadenas, no se graban otras cosas. Por eso, aunque esto sea un número, yo lo tengo que convertir a un string. Si L tuviese caracteres, entonces no importa, estaríamos bien. ¿Ya? Pero L no tiene caracteres, tiene números. Como acá. Vale. ¿Ya? Si yo no pongo str, lo pongo así, y ejecutamos esto, ¿qué me da? Se cae. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está tratando de grabar números a un archivo. Y no se puede, se graba en string. Ahora, si yo hubiese puesto esto como string, no hubiese problema con eso. Pero el problema lo tendría en otro lado después. El problema lo tendría en que yo estoy accesando. Ah, no, pues estaría bien. Estaría bien. Si le doy F5 a eso, lo ejecutó, ya abro el archivo números, recargo y me dio exactamente lo mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le tenía string, por tanto yo no ocupé la función str acá. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y dejémoslo como estaba. Entonces L tiene números y no string, y por tanto necesito la función str para convertir números a string. Ok. Ahora, como ejercicio, aquí mismo le vamos a poner ejercicio. Bueno, a todo esto no le vamos a preguntar DFD con archivos, ¿ya? Porque necesita un símbolo especial. Y como no lo hemos visto, para que no se mareen con la flecha ni con el archivo, entonces no se preocupen. No van a ver DFD con archivo.
DFD con archivo no, pero código Python seguramente que sí. Ya por eso estamos haciendo ejercicio ahora. Ya, un ejercicio es que, por ejemplo, a ver, Profe, dígame. las parciales, o sea, las sustitutivas son parciales o globales. Es global. Hay una sola sustitutiva, ¿ya? Ya, Ya como independiente si fuera laboratorio o, bueno, si fue el laboratorio 1, laboratorio 2, es solamente una general, que entra a toda la materia. Y también con la sumativa, ¿ya? ¿cómo entonces es una sola para laboratorios y pruebas en Sí, total? creo que lo vamos a definir, pero creo que va a ser una sola prueba, pero va a tener dos partes. Los que quieren hacer solo laboratorio, hacen la primera, y los que quieren que le cuente como sumativa, tienen que hacerla completa, ¿ya? Ya, Por tanto, si usted quiere recuperar tanto el laboratorio como la sumativa, entonces la hace completa y me indica que quiere recuperar tanto el laboratorio como sumativa. Entonces yo le cuento la primera parte solo para el laboratorio y se la cuento completa para la sumativa. ¿Ya? ya. Ya, ya. Como ejercicio, hacer esto mismo, pero al revés. A ver, de otra forma. Ejercicio, a ver, que ahora esta función, a ver, la función, bien, escriba el archivo como dos puntos, lo haga así. Ya, en la primera línea va a estar L sub 0, ya, en la línea 2, que escriba L un veces el 2, ya, en la línea 3, en la línea 3, L2 veces, perdón, ahí, en la línea 3, 3 veces L sub 2, escriba, ya, claro. A ver, ¿cómo lo puse? Con 2 veces, sí, sí. Entonces, ahora va a tener, el archivo va a tener 1, 2 y 3 hacia abajo. Pero ahora al revés, en vez de que sean, a ver cómo tenemos el archivo. En vez de que sea de esta forma, tendría que ser, el archivo lo hubiese creado de la siguiente manera. Si hubiese recibido un 3, entonces va a tener el 3 al inicio. Después viene el 11, ¿cierto? Entonces tiene que escribir 11, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Después viene el 5. Tiene que escribir el 2, 5, S. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Después viene el 43. Entonces tiene que escribir 43 veces 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Etcétera. 43 veces el 3. Y así. Ya después viene el 24. 4, 24 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y así ya. 24 veces el 4. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir este archivo que hicimos nosotros, que lo haga de forma inversa. ¿Se entiende? Eso. Etcétera. Ok. Bueno, chicos, ya hemos cumplido una hora y hasta aquí vamos a dejar la clase. A menos que ustedes tengan alguna duda que me quieran hacer, por favor, estudien los DFD. De verdad, tienen que aprender a hacer DFD y tablas de ejecución. Recuerden que cuando se llama al DFD, nosotros tenemos estándares. Tenemos, por ejemplo, no se vayan todavía. Tenemos aquí en las clases, ¿cierto? En el repaso, tenemos esto. Y les quedó esto a ustedes. Y aquí le explica bastante bien. Me explica bastante bien
cómo se hace con un programa principal, ¿cierto? Que parte con el inicio, cómo se valida un número, ¿cierto? Y cómo se llama una función. Con el rectángulo se llama la función suma, con sus dos parámetros. Entonces existe otro DFD aparte, que comienza con un óvalo y termina con un óvalo, igual que el principal. Empieza con un óvalo, inicio, fin. Acá va a ser el nombre de la función con sus parámetros, y va a ser fin o return, ¿ya? Y si tiene varios return, van a haber varios óvalos, ¿ya? Que retornan la esta, ¿ya? Y si no retorna nada, va a tener un fin, igual que el programa principal. Esto tienen que aprender a hacerlo. Tienen que aprender a trabajar con string, que no es append. A un string no se le hace append. A un string se concatena, es el símbolo más. Una lista se le hace append, ¿cierto? Pero los strings se concatenan. A ver, ¿dónde teníamos string que concatenábamos? Teníamos por ahí. Bueno, aquí mismo en el archivo. Acá. Los strings se concatenan con el símbolo más, ¿ya? Y en la lista se hace append, siempre y cuando la lista estaba vacía, ¿cierto? Pero si ya creé la lista con las n celdas al inicio que necesito, ya no le hago append, sino que acceso a la celda directamente. ¿Ok? Los strings no se modifican en sus caracteres intermedios. No se puede, es un error. Yo no puedo poner S sub i igual otra letra y cambiarlo. No. Ellos conservan, no se modifican en toda la ejecución del programa. Yo puedo cambiar el string completo. Si S es igual a, por ejemplo, yo puedo hacer este. S es igual a B, C, D, E, F, y después puedo poner print, por ejemplo, o no. Después puedo poner, por ejemplo, no se puede hacer esto. No se puede hacer, dos puntos, yo voy a comentar esto acá. No se puede hacer S sub 2, por ejemplo, igual a la letra R. ¿Ya? A la letra R. Eso le da error, no se puede. Pero sí pueden hacer S igual, qué sé yo, otro string. Eso sí lo pueden hacer. Lo cambian completamente. ¿Ya? Pero no pueden cambiar una celda en particular. No se puede. ¿Ya? Esto se hace con listas, pero no con string. Esas diferencias tienen que tener claro, esas cosas, para esta prueba. ¿Ya? Porque si yo ejecuto esto, si pongo ahora print S, ¿qué me tiene que dar? Ahí está S que vale pura A. Pero si yo pongo acá, si hago esto que está aquí, para que vean que realmente no se puede hacer, le doy F5, se me cae. ¿Por qué? Porque estoy tratando de modificar una posición, la posición 2. Esa posición no la puedo modificar, porque el string es estático, no se puede cambiar. ¿Ya? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Profe, Dígame. ¿cuáles son las condiciones para aprobar el curso? Están en el programa, pues, Camilita. Está todo ahí detallado. Pero Ya es que pensé que se habían cambiado como en algunos ramos se habían cambiado. Yo pensé que- no. Acá se mantiene todo igual. Los laboratorios. Recuerden que el programa primero decía 4 laboratorios y que cada uno valía 5%. Ahora hicimos solo 2. El primero vale 5 y el segundo vale 15. Y hace igual el 20%. Las sumativas siguen valiendo lo mismo. Creo que 30 cada uno y la tarea parece que vale 20. Sí. Sí, porque teníamos 20 en los laboratorios, 30 y 20 en la tarea. ¿Ya? Y la condición para ir a examen está ahí en el intervalo de notas. Creo que se tienen que eximir se eximen con más de un 5 para eso, más de un 5 a 5. Pero creo que eso sí lo podemos manejar y podemos ponerlo a 5, creo que lo vamos a poder hacer. Pero se lo vamos a comunicar ahora ligerito, ¿ya? Ahora preocúpense de hacer una buena sumativa, por favor. Y demuéstrenme que hacen bien los DFD, porque quiero que me dejen tranquilo con eso. Profe, Dígame.
¿Qué pasaba con el append en el DFD? Append, las listas, El a.append. Ese. A.append, Es que append dijo se ocupa algo para en una lista, Anteque. ¿ya? Pero esto que está aquí, archivos en DFD no les vamos a preguntar, ¿ya? Archivos, Ah, ya. estos archivos, ¿ya? Archivos en DFD no les vamos a preguntar, porque necesitan más ejercicios con eso. Y como no todos se suman también a las clases online y tampoco están las diapositivas, no les podemos preguntar DFD con archivos. Pero el append lo ocupamos para listas, y ese sí entra, lo hemos usado siempre. ¿Ya? Lo hemos usado siempre. Aquí, por ejemplo, eso. Sí, L.append. por eso como lo coloco en un DFD. En una cajita. En una cajita. Ah, ya. Porque es una Sí, instrucción sí, simple. cierto. En una cajita como Ya, esa que está ahí. Como Zoom se vuelve a map, escribe a.append y en paréntesis eli. ¿Cierto? En una ya, cajita. vale. Ese es el símbolo. ¿Ya? ¿Ya? Pero a lo que me refería yo, el a.write, que también es una cajita, o no sé, o el otro símbolo archivo, eso no lo vamos a preguntar, porque archivos no van a entrar con DFD. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, no. No, profe. Ya, Camila, no. Nada más. Ya, entonces yo voy a dejar de compartir. Y bueno, vamos a parar la grabación. Voy a subir esto a YouTube por si acaso, por si sus compañeros no